being disgusting. Advertencia: lo que verás a continuación es una historia ficticia de una franquicia infantil. Si eres menor de edad o te imaginas muy fácil las cosas, te aconsejo salirte del video, ya que el siguiente material contiene sangre, asesinatos, violencia y locura en su máxima expresión, con el único propósito de entretener. Sin más que decir, comencemos. ¿Cómo están mis traumaditos? Espero que se encuentren muy bien. Pasaron muchos meses desde la última vez que leyó relato un fanfic, así que para seguir con la buena costumbre hoy les traigo un fanfic muy buenote. Sin hacer tan larga la introducción, hoy veremos a Anapole Sleep Experiment, creada por Magpie Pony en 2017. Oh, Carlito, conchetumare, déjate mandando porno a la página, compadre. La historia empieza en una tarde calurosa en Sweet Pola Crest. Apoliak y su hermano Big Macintosh arrastraban un carro de manzanas al granero, agotados por el calor. Ambos se esforzaban por completar la tarea. Tras un breve intercambio, Apoliak se liberó del arnés del carro y se despidió de su hermano para refrescarse en casa con sidra fría. Sin embargo, al regresar a la casa, la potranca se encontró con la visita inesperada de Filthy Rich, un magnate de negocios con una demanda sobre la deuda de la abuela Smith. Sorprendida, Apoliak confrontaría a Filthy Rich, quien exigía el pago de una deuda significativa. La abuela admitió que la granja necesitaba más agua para mantenerse a flote, lo que llevó a una conversación con Filthy Rich sobre un acuerdo para saldar la deuda con mermelada de manzanaza. Filthy Rich propuso un trato injusto: el doble de mermelada a cambio de condonar la deuda. Ante la presión de Filthy Rich y la situación desesperada de la familia, la abuela aceptó el acuerdo, dejando a Apoliak preocupada por el futuro de la granja. Sumida en la preocupación por la difícil situación, Apoliak se enfrentaba a un futuro incierto, con la amenaza de perder la granja si no se cumplía el trato con Filthy Rich. La familia se encontraba ante un desafío financiero que parecía insuperable. A medida que el calor implacable continuaba castigando los manzanos, Apoliak se dio cuenta de que no podía resolver la crisis por sí sola y buscó ayuda en Twilight. Encontró a Twilight en la biblioteca del castillo, donde discutieron el clima extremo que afectaba a Equestria y la difícil situación de la familia Apple. La princesa Celestia y Luna trabajaban en un hechizo para convertir el agua de mar en nubes de lluvia, pero Twilight no había encontrado nada útil en sus libros sobre el clima. Apoliak necesitaba un hechizo de su amiga para mantenerse despierta y cosechar las manzanas a tiempo para pagar la deuda. A pesar de los posibles efectos secundarios, la Pony accedió a ayudar a su amiga. Salvar la granja era crucial. El sol ardiente no mostraba piedad durante la cosecha de manzanas en la granja de la familia Apple. A pesar de la difícil situación, era complicado encontrar ayuda externa, ya que la mayoría de la familia estaba ocupada con sus propios huertos moribundos. Al final del día, solo quedaban Apple Bloom y Apoliak. A pesar del agotamiento, la potranca se negaba a rendirse, consciente de que aún quedaba mucho por hacer. A pesar de sus esfuerzos por evitar el agotamiento, finalmente alcanzó a Apoliak, quien tomó una poción de Twilight como último recurso para salvar la granja. Después de beberla, sufrió náuseas intensas, pero se alejó a tiempo de los árboles para evitar un desastre. Con determinación, se preparó para seguir adelante y cumplir su promesa de salvar la granja a cualquier costo. En la madrugada, Apple Bloom se despertó temprano al oír ruidos en la cocina. Bajó y encontró a su hermana haciendo mermelada de manzana. La cantidad de mermelada era sorprendente, y Apoliak prometió tenerla lista para la venta antes de lo previsto. Sorprendida por la eficiencia de su hermana, aunque algo desilusionada ya que le habían prometido ayudar a hacer los frascos de ese año, las dos ponis empiezan a tener una discusión que concluye con Apoliak gritándole a Apple Bloom. Esto claramente hiere los sentimientos de la pony, que se va aguantando sus lágrimas y preocupada por su hermana. Esa misma tarde, Filthy Rich elogió a la impresionante potranca mientras observaba cómo su personal cargaba frascos de mermelada en su carro. Apoliak preguntó por la deuda, pero Filthy Rich afirmó que ya estaba pagada. Sin embargo, surgió un desacuerdo sobre la cantidad de frascos acordada. El pony decidió decir que la deuda era cada uno de los frascos realizados y no el doble con el que habían acordado. Apoliak intentó negociar, pero Filthy Rich se mantuvo firme en su posición. La pony, frustrada, se retiró al huerto, donde las Crusaders se preguntaban sobre la situación. Al enterarse de lo ocurrido, planeaban robar algunos frascos de mermelada escondiéndolos antes de que Filthy Rich se los llevara. Mientras tanto, Apoliak, consumida por la ira, comenzó a corcovear contra un árbol sin notar que estaba causándose daño. Sus hermanas Crusaders presenciaron horrorizadas como los huesos de las patas traseras de Apoliak se rompían.
A pesar del dolor, siguió corcoveando, imaginando vengarse de Filtrich. Finalmente, cayó al suelo y se dio cuenta de la gravedad de sus lesiones. Luego de varios intentos para reanimar a Apoliak, esta se reanima y con la determinación de llegar al hospital por su cuenta, Apoliak improvisó unas férulas y se puso en marcha. En el hospital, la potranca está algo confundida, bueno, muy confundida. No recuerda absolutamente nada de lo que pasó. Para el momento ni siquiera recuerda haberse quebrado las patas traseras. Lo único que siente es unas grandes ganas de venganza hacia Filtrich y el hecho de que no ha logrado descansar ni dormir después de tomar la poción de Twilight. Apoliak empieza a tener alucinaciones a consecuencia de esto. Tiene visiones con otros ponis y con Filtrich que la acosan en toda su estadía en el hospital. Ella de una u otra forma logra salir del hospital y escapar de ahí. Justo después del escape de la potranca, sus amigas irían de visita con Twilight algo preocupada ya que ella sabe la verdad detrás del comportamiento de Apoliak. Cuando entran a la sala donde se supone que se encontraría su amiga descansando, solo encuentran un total desastre lleno de sangre, producto de las heridas de Apoliak. Sus amigas ahora tienen la misión de buscar y encontrar a Apoliak. Mientras tanto la situación en Equestria es deplorable, la sequía sigue consumiendo el pueblo y se han reportado varios ponis desaparecidos. Lyra se empieza a preocupar por la ausencia de Bombom, la cual empieza a buscarla hasta que encuentra a la pony que durante varios días había estado desaparecida, Apoliak. Lyra al principio aliviada, empezó a sentir terror por el aspecto muy descuidado que tenía la potranca. Ni siquiera pudo sentir el golpe que la dejó tirada en el suelo. Cuando despertó, se encontró atada en un árbol de jardín de Apoliak. Se dio cuenta que lo que había a su alrededor eran los ponis que estaban desaparecidos durante mucho tiempo. Yacían en el piso o en los árboles masa de carne que alguna vez fueron ponis. Y al frente de ella, con la cabeza y su vértebra expuesta, yacía su querida Bombón. Apoliak se acercó y empezó a hablarle como si fuera Filtrich. Debido a la poción que no la dejaba dormir, Apoliak había desatado una locura que la hacía tener la realidad completamente alterada. En sus arranques de locura, la pony que era considerada una víctima del esfuerzo físico, estaba matando de manera cruel en parte de su propio jardín a otros ponis y uniéndose a la lista. Lyra, quien es estrangulada, sufre una fractura de cráneo, es eviscerada y luego le destrozan la cara, pero nunca acabaría, ya que cada vez que Apoliak dejaba a sus víctimas como masas deformes veía que se había escapado, aunque Filtrich yacía en el suelo decorando su masacre junto a los otros ponis. Las cruzadas empezaron a sospechar que algo andaba mal. A Apple Bloom nunca la dejaron ir al hospital, así que decide escapar a buscar a su hermana junto a sus amigas. Deciden quedarse en la casa de Florulchai, quien tomó medidas de seguridad en la noche que fueron fácilmente pasados por las pequeñas ponis. Esa misma noche las cruzadas se introdujeron a lo profundo de su jardín a buscar a Apoliak, teniendo como pista que las herramientas que solo su hermano y Apoliak sabían dónde estaban, habían desaparecido. Cuando encontraron el bolso de Rainbow Dash se dieron cuenta que algo andaba mal. La ya mencionada salió disparada hacia un árbol y con fuertes signos de violencia en la cara y todo el cuerpo y con una inyección en la pezuña. Las potrancas se asustaron hasta que Apple Bloom escuchó la voz de Apoliak, quien estaba delirando. Rainbow de una forma logra ponerlas a salvo. Entre esta pelea las potrancas logran ver Twilight tirada en el piso en un charco de sangre. Apoliak logra acorralar a Rainbow Dash, que empieza a tener delirios y hablar cosas extrañas. A la falta de sueño y locura, Apoliak empezó a creerse algo así como un dios. Apple Bloom se daría cuenta de todo, agarrando la inyección que antes tenía Rainbow, e inyecta a su hermana no sin antes recibir consecuencias por ello, recibiendo una patada de reflejo por parte de Apoliak. Apoliak despierta en una celda. La tranquila celda de la prisión fue interrumpida por el sonido de unos cascos que se acercaban. Apoliak levantó la cabeza de la cama y vio a Twilight entrar sin decir una palabra. La potranca esperaba obtener respuestas sobre lo que había sucedido, ya que su memoria estaba confusa después de haber tomado una extraña poción. Twilight explicó que había tenido un colapso mental y actuó violentamente, causando la muerte de 13 ponis, incluyendo un intento de asesinato hacia ella misma y Rainbow Dash. Apoliak se defendió, asegurando que Twilight le había dado la poción en primer lugar, lo que la misma negó. A pesar de las acusaciones, Twilight decidió perdonar la vida de la pobre pony debido a su historial de salvar a Equestria en el pasado. Sin embargo, Apoliak se sintió traicionada por su amiga y exigió respuestas sobre lo sucedido. Apoliak se sintió abrumada al darse cuenta de que su vida había sido sacrificada para proteger un secreto. Antes de irse, Twilight se despidió de Apoliak, quien, preocupada por su familia, Twilight da respuestas directas y salió de la celda, dejando a Apoliak angustiada y desesperada por saber lo que había sucedido con su familia. El relato culminó con Apoliak gritando por respuestas sobre el paradero de Apple Bloom, mientras Twilight se alejaba y bloqueaba la celda.
Bueno, mira, ¿sabes qué? No me interesa un carajo qué fue lo que me dijiste. Pero en todo caso, la puta de tu abuela. En este relato, Apoliak se convierte en el sujeto principal del experimento de sueño. La psicología de Applejack en este contexto se ve afectada por la privación del sueño. Su habitual sentido de responsabilidad y lealtad se mantiene, pero comienza a mostrar signos de agotamiento físico y mental. A medida que avanza el experimento, su terquedad y deseo de no defraudar a los demás la llevan a ignorar sus propios límites, lo que resulta en alucinaciones y locura. Twilight experimenta una profunda culpa y remordimiento por haber creado la poción que llevó a Apoliak a su estado de locura. Esta culpa la impulsa a tomar decisiones que, aunque parecen proteger a Apoliak, en realidad están motivadas por su propio deseo de evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones. Admitir su error significaría aceptar públicamente su responsabilidad en la tragedia, lo cual podría dañar su reputación y su relación con los demás. La presión extrema y la falta de sueño son factores que pueden desencadenar episodios psicóticos en la vida real. Es increíble ver la narrativa irónica de la historia, ya que al ser Apoliak el elemento de honestidad y la figura del trabajo duro en la serie, se nota que la creadora agarró estas cualidades en la historia y las transformó de cierta manera en algo más macabro. La poción que Apoliak toma puede interpretarse como un símbolo de la presión y las expectativas que enfrenta. Representa cómo las soluciones rápidas y no bien pensadas pueden tener consecuencias devastadoras. Esto añade un nivel de realismo y horror psicológico a la historia. El relato muestra una evolución oscura de los personajes, explorando cómo podrían reaccionar en situaciones extremas. Esto contrasta fuertemente con sus personalidades habituales en la serie. Los cambios sutiles en el comportamiento de Apoliak, como su creciente paranoia y agresividad, están cuidadosamente descritos para mostrar la progresión de su deterioro mental. En fin, si te ha gustado este resumen y análisis de este fanfic tan bueno, me ayudarías bastante si le das pulgarcito arriba y te suscribes. De antemano gracias. Le estás dando de comer a Canelita un día más. Sin nada más que decir, me despido. Hans.